Buenas noches, amigos. Soy Charlie. Y hoy os traigo 3 relatos reales sucedidos a taxistas. Dime, ¿qué harías si estás parado en un lugar inhóspito y presencias algo que pondría en completo peligro tu vida? ¿O cómo reaccionarías al despertar en un sitio desconocido sin poder moverte? Y dime, ¿aceptarías regalos aparentemente generosos de desconocidos? Acomódate, sumerjámonos en la oscura noche. Mi nombre es Pablo y llevo más de 10 años trabajando como taxista. He vivido muchas experiencias en la carretera, algunas buenas y otras no tanto, pero hay una noche que jamás podré olvidar, una noche en la que el puro terror se apoderó de mí de una manera que nunca creí posible. Era una noche como cualquier otra. Había salido temprano y había tenido un día bastante normal, pero la noche prometía ser larga. Me encontraba en Villarcayo, un pequeño pueblo donde suelo recoger pasajeros que necesitan ir a otras localidades cercanas. Esa noche, un grupo de jóvenes me pidió que los llevara a Frías, un pueblo cercano conocido por su encanto medieval y sus fiestas. Subieron al taxi riendo y bromeando. Eran 4, 2 chicos y 2 chicas, todos en sus 20s, y la alegría que llevaban consigo era contagiosa. Empezamos a hablar de cosas triviales y pronto nos encontramos riendo juntos. Me contaron que iban a una casa rural donde sus amigos ya estaban de fiesta y que esperaban pasar una noche increíble. El trayecto fue ameno y me sentí muy cómodo con ellos. Era como si los conociera de toda la vida. Llegamos a la casa rural, un lugar apartado y rodeado de árboles, perfecto para una fiesta sin molestar a nadie. Les ayudé a bajar algunas cosas del coche y cuando estaban a punto de entrar, les pedí un favor. Disculpad, ¿me podríais dar un botellín de agua para el camino de vuelta? Es tarde y no hay dónde comprar. Uno de los chicos, el más alto del grupo, asintió con una sonrisa y desapareció en la casa. Al cabo de unos minutos, volvió con un botellín de agua que me entregó con un gesto amistoso. Les agradecí y me despedí, dispuesto a volver a casa y terminar mi jornada. Volví al coche y me dispuse a emprender el camino de regreso. La carretera estaba desierta y la noche se había vuelto más oscura, casi opresiva. Conduje durante unos minutos antes de sentir una sed apremiante. Recordé el botellín de agua y decidí beber un sorbo. Apenas tomé un sorbo, empecé a sentirme extraño. Una inquietud creciente se apoderó de mí y una sensación de mareo comenzó a invadir mi mente. Intenté mantener la calma, pero algo en el ambiente se sentía mal, terriblemente mal. De repente, al borde de la carretera, vi una figura oscura. Esta no tenía rostro, solo unos ojos rojos que brillaban con una intensidad demoníaca. Me asusté tanto que aceleré, tratando de dejar atrás esa visión. Pero unos metros más adelante, la figura apareció de nuevo, esta vez al otro lado de la carretera. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se volvía errática. Aceleré aún más, pero mi mente no lograba despejarse del miedo que me invadía. De pronto, sentí un frío helado en la nuca. Miré por el retrovisor y allí estaba la figura, sentada en el asiento trasero de mi coche. Grité con todo el aire que tenía en los pulmones y frené de golpe. La figura desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Me quedé unos minutos en silencio, intentando recuperar la compostura. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Había realmente visto eso? Decidí retomar el camino, aunque el miedo seguía presente. Conduje lentamente, intentando concentrarme en la carretera. Pero la calma duró poco. La figura apareció de nuevo, esta vez sentada en el asiento del copiloto, mirándome fijamente con esos ojos rojos. Aunque no emitía sonido alguno, una voz aterradora resonó en mi cabeza, diciéndome que algo horrible iba a sucederme.
El pánico me dominó de nuevo. Frené el coche bruscamente y salí corriendo sin rumbo fijo. Solo quería alejarme de esa presencia maligna. Corrí por la carretera, pero mis piernas flaqueaban y finalmente tropecé cayendo al suelo. Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba solo en la carretera con un dolor de cabeza punzante. Todo parecía un mal sueño, pero la sensación de terror seguía presente. Me levanté con dificultad y me acerqué al coche. Dentro, sobre el asiento del copiloto, estaba el botellín de agua. Lo miré de cerca y noté que en el fondo había una sustancia blanca, algo que no debería estar allí. Fue entonces cuando lo entendí. Aquellos jóvenes me habían dado algo mezclado en el agua, algún tipo de alucinógeno que había desencadenado todas esas visiones aterradoras. Lleno de rabia y confusión, arrojé el botellín lejos y me senté en el coche, intentando recuperar la calma. Finalmente, después de unos minutos, decidí continuar el camino de vuelta. No volví a tener ninguna visión, pero la sensación de desconfianza y el dolor de cabeza persistieron durante horas. Llegué a casa agotado, física y mentalmente. Intenté dormir, pero las imágenes de aquella figura oscura y aquellos ojos rojos me perseguían incluso en mis sueños. Al día siguiente, me dirigí a la comisaría y denuncié lo sucedido. No tenía muchas esperanzas de que encontraran a los jóvenes, pero quería que quedara constancia de lo ocurrido. Me hicieron algunas preguntas, pero al final, todo quedó en nada. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Sigo trabajando como taxista, pero siempre con una sombra de desconfianza. Cada vez que alguien sube a mi coche, no puedo evitar preguntarme qué intenciones tiene realmente. Y cada vez que paso por una carretera solitaria, no puedo evitar mirar por el retrovisor, temiendo ver de nuevo aquellos ojos rojos que nunca olvidaré. Mi nombre es Martín. Llevo más de 15 años trabajando como taxista en la hermosa ciudad de Santander. Siempre he disfrutado de mi trabajo, conocer nuevas personas, escuchar sus historias y ser parte de sus vidas, aunque solo sea por un breve trayecto. Sin embargo, hay una noche en particular que nunca podré olvidar. Una noche que transformó para siempre la manera en que veo mi profesión y, sinceramente, la manera en que veo la vida misma. Era una noche de invierno, de esas en las que el frío parece calar hasta los huesos. La ciudad estaba casi desierta. Las calles estaban cubiertas de una ligera capa de nieve y el aire era tan gélido que hacía que el humo de mi cigarrillo pareciera más denso de lo habitual. Me encontraba estacionado cerca de la plaza porticada, esperando a algún cliente que necesitara un viaje, a casa o a algún destino menos concurrido. El reloj de tablero marcaba las 11:30 de la noche, y ya estaba pensando en regresar a casa y abrigarme con una taza de café caliente. Fue entonces cuando los vi. Una pareja de jóvenes aparentemente en sus 20s se acercaron a mi taxi. Parecían algo perdidos o quizás simplemente indecisos. Ella era una joven de cabello largo y oscuro, vestida con un abrigo rojo que destacaba vivamente contra el fondo blanco de la nieve. Él, un poco más alto, llevaba un abrigo negro y una bufanda gris enrollada alrededor de su cuello. Ambos se veían muy amables y algo frágiles, como si fueran una pareja de turistas explorando la ciudad por primera vez. Me bajé del coche para ayudarlos con sus maletas, pero resultó que solo llevaban una mochila cada uno. La joven, con una sonrisa dulce, me preguntó si podía llevarlos a San Cipriano, un pequeño pueblo a unos 50 kilómetros de Santander. A pesar de la distancia y el clima, accedí sin dudarlo. Después de todo, en noches como esas, cualquier viaje era bienvenido. Subieron al coche acomodándose en el asiento trasero. Desde el primer momento, su amabilidad era evidente. Comenzamos a conversar sobre temas triviales, el clima, la ciudad y sus planes en San Cipriano. A medida que avanzábamos, la charla se tornó más amena. Me sentía cómodo con ellos y parecía que ellos también conmigo.
La carretera estaba bastante despejada y la nieve caía en suaves copos. Ya estábamos a pocos kilómetros de nuestro destino cuando el joven, cuyo nombre había resultado ser Javier, me pidió que tomara un desvío por una calleja bordeada de árboles. Dijo que era un atajo que conocía bien y que nos llevaría más rápido al pueblo. Confiado en su conocimiento del lugar y sin motivos para dudar, obedecí. La calleja era estrecha y los árboles formaban un túnel natural, creando así una atmósfera casi mágica bajo la tenue luz de la luna. Charlábamos sobre perfumes cuando la conversación tomó un giro inesperado. La joven, a quien llamaban Laura, sacó un pequeño frasco de su bolso y me lo mostró. Me preguntó si me gustaba el aroma, y antes de que pudiera responder, se inclinó hacia adelante y lo acercó a mi nariz. El perfume tenía un aroma dulce, casi embriagador, pero en cuestión de segundos, comencé a sentirme extraño. Una sensación de mareo me invadió, y mis párpados se volvieron pesados. Intenté mantenerme despierto, pero era inútil. La última imagen que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el rostro de Javier, ahora sin la amable sonrisa, observándome con una expresión fría y calculadora. Desperté desorientado, en una oscuridad casi total. Un dolor agudo en la nuca y la rigidez en mi cuerpo me hicieron comprender que había pasado mucho tiempo. Estaba atado a una silla, con las muñecas y los tobillos inmovilizados por gruesas cuerdas. Intenté moverme, pero el dolor y la rigidez solo empeoraban con cada esfuerzo. Mi entorno era tétrico, iluminado apenas por la luz de varias velas distribuidas en lo que parecía ser un círculo ritual. La habitación olía a cera derretida y algo más, algo metálico y desagradable que no pude identificar de inmediato. Alrededor de mí, las sombras danzaban en las paredes de madera, creando formas inquietantes que parecieran cobrar vida propia. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca y solo salía un gemido ahogado. Fue entonces cuando vi a Javier acercándose con un cuchillo en la mano. Su rostro, antes amable, ahora estaba marcado por una expresión de pura maldad. Sentí el miedo apoderarse de mí, paralizándome más que las propias cuerdas. Intenté razonar con él, preguntarle qué estaba pasando, pero mis palabras se ahogaban en el terror. Javier no respondió, simplemente se acercó más. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una manera de escapar, de liberarme de aquella pesadilla. En un acto desesperado, grité con todas mis fuerzas, un grito tan profundo y primitivo que resonó en toda la cabaña. La silla en la que estaba atado se tambaleó, y con un esfuerzo supremo, logré volcarme hacia un lado. El impacto fue doloroso, pero la adrenalina me impulsó a seguir luchando. Rompí una de las patas de la silla en la caída, y con el filo de la madera astillada, conseguí cortar parcialmente las cuerdas que me ataban. Con cada movimiento, el dolor se intensificaba, pero la necesidad de escapar era más fuerte. Logré liberarme lo suficiente como para arrastrarme hacia la puerta, mientras escuchaba los pasos de Javier acercándose. Salí de la cabaña y me adentré en el bosque, el frío mordiendo mi piel y la nieve dificultando mis movimientos. Escuchaba a Javier y a Laura gritar detrás de mí, sus voces llenas de rabia y desesperación. Corrí tan rápido como pude, mis pies resbalando en la nieve, mis pulmones quemando por el esfuerzo y el aire gélido. Finalmente llegué a un río. No tenía otra opción, así que me lancé al agua helada, dejando que la corriente me llevara lejos. El agua estaba tan fría que sentí que me cortaba la piel, pero la adrenalina y el miedo me mantuvieron a flote. Bajé varios metros antes de encontrar una orilla segura donde salir y esconderme entre los árboles. Pasé horas escondido, temblando de frío y miedo, esperando a que el peligro pasara. Nunca más volví a ver a aquellos chalados. Mi taxi nunca fue encontrado. Esa noche me marcó para siempre.
Todavía no puedo explicar qué fue exactamente lo que sucedió, ni qué planeaban hacer conmigo esos jóvenes. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que alguien sube a mi taxi, no puedo evitar sentir una punzada de desconfianza. La ciudad que antes me parecía un lugar lleno de vida y aventuras, ahora se ha convertido en un escenario donde la oscuridad puede esconderse en cualquier esquina. Mi nombre es José Luis y llevo más de 20 años trabajando como taxista. He recorrido kilómetros y kilómetros de carreteras, conocido gente de todo tipo y he vivido experiencias de las más diversas. Pero hay una noche en particular que nunca podré borrar de mi mente. Una noche que me mostró que hay cosas en este mundo que es mejor no ver, que es mejor no saber. Todo comenzó como un viaje rutinario. Había recogido a un grupo de 4 personas en el centro de Madrid que necesitaban ir a Ávila para una reunión familiar. Eran un hombre mayor, 2 mujeres de mediana edad y un joven que parecía no estar muy interesado en el motivo del viaje. Subieron al taxi con maletas pequeñas y se acomodaron en el asiento trasero y en el del copiloto. El viaje hasta Ávila transcurrió sin incidentes. La carretera estaba tranquila y las conversaciones eran amenas, aunque en su mayoría triviales. Hablaban de la familia, de viejos tiempos y de lo mucho que esperaban disfrutar del reencuentro. Llegamos a Ávila a media tarde, justo cuando el sol comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Después de dejar a mis pasajeros en su destino, emprendí el regreso a Madrid. Estaba cansado. Había sido un día largo y el camino de vuelta prometía ser solitario y monótono. Decidí tomar una ruta que pasaba por el Bosque de los Peregrinos, un lugar conocido por su belleza y su encanto, especialmente al anochecer. Nunca había pasado por allí tan tarde, pero pensé que sería una buena oportunidad para disfrutar de la tranquilidad del bosque. El Bosque de los Peregrinos es un lugar mágico, con árboles altos y frondosos que forman un túnel natural sobre el camino. La luz del sol, filtrada por las hojas, crea un juego de sombras que parece sacado de un cuento. Sin embargo, esa belleza tiene un tinte oscuro. El bosque es también conocido por sus leyendas de peregrinos desaparecidos y misteriosas apariciones. Ya estaba anocheciendo cuando empecé a sentir un cansancio abrumador. Mis párpados pesaban y me costaba mantener la concentración en la carretera. Decidí que lo más sensato sería parar unos minutos para descansar un poco y despejarme. Encontré un pequeño claro junto al camino, perfecto para estacionar el taxi. Apagué el motor y me bajé del coche. El aire fresco de la noche me despertó un poco. Decidí fumar un cigarro para mantenerme alerta. Mientras exhalaba el humo, noté que el bosque tenía un silencio casi antinatural. No se escuchaban animales, ni siquiera el viento moviendo las hojas. Tan solo el crujido ocasional de una rama bajo mis pies. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido sordo, como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo. Mi curiosidad se despertó al instante. Dejé el cigarro a medio consumir en el suelo y me adentré un poco más en el bosque siguiendo el sonido. A unos 25 metros de donde había dejado el taxi, vería una escena que me heló la sangre. Un hombre grande y corpulento estaba arrastrando lo que parecía ser un cuerpo. Junto a él había una pala y un hoyo medio excavado. El hombre no parecía haberse percatado de mi presencia, pero yo me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar. De repente el hombre levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. En ese instante, supe que había cometido un grave error al acercarme. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y comencé a correr hacia el taxi. Mi corazón latía con fuerza. El miedo me impulsaba a correr más rápido de lo que nunca había corrido en mi vida. Llegué al taxi, abrí la puerta de un tirón y me metí dentro, cerrándola tras de mí con un golpe seco. Intenté arrancar el motor, pero mis manos temblaban tanto que me costó unos segundos insertar la llave. Finalmente, el motor rugió y pisé el acelerador a fondo. En el espejo retrovisor
Vi al hombre subirse a una moto que parecía haber estado escondida entre los árboles. Comenzó a seguirme a toda velocidad. La carretera del bosque era estrecha y sinuosa, y la noche hacía que todo pareciera aún más peligroso. Las luces de la moto se acercaban cada vez más, y el pánico me impedía pensar con claridad. Sabía que no podía detenerme. Si me alcanzaba, no sabría qué podría pasar. Conducía tan rápido como podía, esquivando ramas y piedras, tratando de mantener el control del vehículo. Cada curva era un reto, cada recta una oportunidad para acelerar y ponerme más distancia entre nosotros. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, vi las luces de una pequeña gasolinera al borde del bosque. Era mi única oportunidad. Me dirigí hacia allí esperando que el hombre se asustara al ver que había más gente. Llegué a la gasolinera y me detuve bruscamente, casi chocando con una bomba de gasolina. Bajé del taxi y corrí hacia el interior del edificio, gritando por ayuda. El dependiente, un hombre mayor, me miró con sorpresa y preocupación. Le expliqué rápidamente lo que había visto y que alguien me estaba persiguiendo. Para mi alivio, el hombre de la moto no se detuvo en la gasolinera. Pasó de largo, perdiéndose en la oscuridad del bosque. El dependiente llamó a la policía. Tardó casi una hora en llegar una patrulla. Les conté todo lo que había visto, tratando de no dejar ningún detalle fuera. Los policías se adentraron en el bosque, pero no encontraron rastro del hombre ni del cuerpo. Revisaron el lugar donde había visto la pala y el hoyo, pero estaba vacío, como si nunca hubiera pasado nada. Me interrogaron durante 2 horas, tratando de sacar más información, pero no había mucho más que pudiera decir. Finalmente me dejaron ir. Sentí una sensación de impotencia indescriptible. Esa noche volví a casa con el corazón aún latiendo con fuerza y una sensación de irrealidad que me acompañó durante días. Nunca supe qué fue de aquel hombre ni del cuerpo que vi. La policía no encontró nada más, y el caso quedó archivado como uno de esos misterios sin resolver. Pero yo sé lo que vi. Y desde entonces, cada vez que paso cerca del bosque de los peregrinos, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche cambió mi vida. Me hizo darme cuenta de que hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Que hay secretos que es mejor dejar enterrados en la oscuridad del bosque. Y me enseñó que la curiosidad, a veces, puede ser nuestro peor enemigo. Mi nombre es Asier, y he sido taxista en la región de Liébana, en Cantabria, durante 2 años. He vivido algunas anécdotas y experiencias curiosas en mi profesión, pero ninguna tan inquietante como la que me ocurrió durante las fiestas del Orujo en Potes, una fría noche de otoño. La fiesta del Orujo es una de las más esperadas del año en Potes. Las calles se llenan de gente, el aire se impregna del olor del orujo destilado, y la música y las risas se escuchan por todas partes. Era una noche como cualquier otra durante estas festividades, y había estado trabajando desde temprano, transportando a turistas y locales de un lugar a otro. A eso de las 11 de la noche, después de dejar a un grupo de amigos en uno de los bares, recibí una llamada para un servicio. Un joven necesitaba un taxi para ir de Potes a Cabezón de la Sal. Acepté el viaje y me dirigí al punto de recogida. Al llegar al lugar acordado vi a un chico esperando. Llevaba una chaqueta de cuero negro y unos vaqueros oscuros. Tenía el cabello oscuro y unos ojos profundos y enigmáticos que me miraban con una intensidad que me dejó algo desconcertado. Subió al taxi y se acomodó en el asiento trasero. «Buenas noches», dijo con una voz tranquila y serena. «¿Podrías llevarme a Cabezón de la Sal?» «Claro, sin problema», respondí, mientras arrancaba el coche y nos poníamos en marcha. El trayecto desde Potes hasta Cabezón de la Sal es de unos 40 minutos, atravesando carreteras serpenteantes y rodeadas de un paisaje montañoso que de noche se torna misterioso y un poco inquietante. Mientras conducía, el joven y yo comenzamos a charlar. Al principio la conversación fue superficial. La fiesta del Orujo, el clima, las rutas. Pero pronto, la charla se volvió más profunda y personal. Le conté sobre mi familia, mis hijos y mi esposa,
y cómo había decidido quedarme a vivir en un pueblito de Cantabria, lejos de la muchedumbre de la ciudad. El joven, cuyo nombre era Íñigo, escuchaba atentamente y hacía preguntas que demostraban una comprensión sorprendente de mis sentimientos y pensamientos. Es curioso cómo a veces sentimos que pertenecemos a un lugar en particular, comentó Íñigo en un momento, como si algo en nosotros supiera que es ahí donde debemos estar. Y había algo en su tono y en su mirada que me resultaba inquietante. Parecía saber más de lo que yo le había contado, como si pudiera leer mis pensamientos. La conversación continuó y me encontré revelándole detalles de mi vida que normalmente no compartiría con un desconocido. Íñigo tenía una manera de hacer que me sintiera cómodo, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Finalmente llegamos a Cabezón de la Sal. Me indicó una calle estrecha y me pidió que lo dejara frente a una casa antigua de piedra, con las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. «Gracias por el viaje, Asier», dijo al bajar el coche. «Cuídate». Le observé mientras se alejaba hacia la casa, y una extraña sensación de incomodidad se apoderó de mí. Había algo en su despedida que me dejó inquieto. Arranqué el coche y comencé el viaje de vuelta a Potes, tratando de sacudir esa sensación de desconcierto. La carretera estaba desierta y el silencio de la noche me envolvía. A medida que me acercaba a Potes, decidí tomar un atajo por un pequeño pueblo cercano para ahorrar algo de tiempo. Al girar una esquina, vi a alguien caminando por la acera. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí la figura del joven que acababa de dejar en Cabezón de la Sal. Íñigo caminaba lentamente, como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio. Sus ojos se encontraron con los míos y esbozó una sonrisa leve pero inquietante. Sentí que el tiempo se detenía y una sensación de frío recorrió mi espalda. ¿Cómo era posible que estuviera allí cuando hacía apenas unos minutos lo había dejado en otro pueblo? Aceleré el coche y seguí conduciendo, con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza. Al llegar a Potes, estaba tan perturbado que decidí parar en un bar para tomar algo y calmarme. El bar estaba casi vacío, salvo por el barman y un par de clientes más. «¿Qué tal, Asier?», me saludó el barman, Juan, mientras me servía una copa de lujo. «Te ves pálido, amigo. ¿Todo bien?». Le conté lo sucedido, esperando que pudiera ofrecer alguna explicación racional. Juan me escuchó atentamente, pero su rostro reflejaba más preocupación que otra cosa. «Eso suena muy raro, Asier. No sé qué decirte. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? Quizás fue alguien que se parecía mucho». «No, Juan. Era él. Estoy seguro. No sé cómo explicarlo, pero era el mismo chico». La conversación me dejó más inquieto aún. Terminé mi copa y me dirigí a casa, con la esperanza de que una noche de sueño reparador me ayudara a aclarar mis pensamientos. Pero esa noche me costó dormir, y cuando finalmente lo logré, tuve sueños perturbadores con ojos que me miraban desde la oscuridad y sonrisas inquietantes. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Decidí investigar un poco más sobre Íñigo. No sabía mucho de él, pero recordaba la casa a la que había ido en Cabezón de la Sal. Tomé el día libre y conduje hasta allí. La casa era antigua y parecía deshabitada. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Un vecino me vio y se acercó. «¿Buscas a alguien?», me preguntó. «Sí, busco a un joven llamado Íñigo. Lo dejé aquí anoche, pero parece que no hay nadie en casa». El hombre frunció el ceño. «Esa casa ha estado vacía por años. Nadie vive allí desde que murió la familia que la habitaba. Un accidente terrible, dicen». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Agradecí al vecino y me alejé de la casa. Mientras conducía de vuelta a Potes, no podía dejar de pensar en lo que había oído. ¿Quién era realmente Íñigo? ¿Y por qué me había hecho sentir tan inquieto? Las semanas pasaron, pero la sensación de inquietud no desapareció. Cada vez que recogía a un pasajero, no podía evitar recordar la sonrisa de Íñigo y sus ojos oscuros. La historia de la casa en Cabezón de la Sal seguía rondando mi mente, y empecé a investigar más sobre el accidente que había mencionado el vecino. Descubrí que hace unos 10 años
Una familia completa había muerto en un accidente automovilístico. El hijo mayor, llamado Íñigo, había sobrevivido al impacto, pero había desaparecido misteriosamente poco después del accidente. Nunca lo encontraron y la casa quedó abandonada desde entonces. El descubrimiento me dejó helado. ¿Era posible que el joven que había llevado en mi taxi fuera el mismo Íñigo? ¿Y cómo podía estar vivo y caminar por las calles de Potes esa misma noche? Esas preguntas nunca dejarán de atormentarme, pero sé que lo que vi fue real y es algo que me acompañará por siempre.